Un sheriff estoico, atormentado por la guerra, salva a una paria salvaje de una turba. Él no la conoce, pero él sí. Cuando una banda despiadada llega para silenciarla, deben enfrentarse a un secreto que los ha unido desde un campo de batalla olvidado. En el pueblo de prosperidad, la ley tenía un nombre, el sheriff Caleb Thorne, pero la paz se pagaba con silencio y distancia. El dominio de Caleb era una solitaria calle polvorienta, abrazada por el sol de Wyoming, una calle que recorría cada mañana con paso firme y mesurado que desalentaba tanto la conversación como los problemas. Era un hombre talado en el mismo paisaje implacable que patrullaba. Alto, corpulento, su rostro un ejemplo de severa neutralidad. Los habitantes del pueblo veían la insignia, pulida hasta un brillo apagado cada amanecer, y la Colt Peacemaker que descansaba cómodamente en su cadera. Vieron a un agente de la ley justo, implacable y tan emocionalmente distante como los lejanos picos de las montañas Bighorn, envueltos en nube. No vean al hombre dentro de la estrella. No vean cómo su mano a veces se deslizaba hacia la tenue cicatriz plateada en su costado, una reliquia de una vida anterior a la insignia, una vida que había enterrado tan profundamente que a veces se convencía de que pertenecía a otro hombre. Su oficina era su santuario, una pequeña y limpia fortaleza de orden contra el caos persistente del pueblo. Cada mañana daba cuerda al reloj regulador de la pared. Su tic-tac constante era el único compañero que parecía necesitar. Revisaba metódicamente su rifle con la culata de nogal suave y fresca bajo sus dedos callosos, y luego se sentaba con una taza de café negro en la mano y miraba por la ventana un pueblo que protegía, pero al que nunca se había unido realmente. Era en esos momentos de tranquilidad cuando los fantasmas a veces lo acosaban. El mundo es una mancha verde y gris, el olor cobrizo de la sangre espesa en su garganta. La lluvia, fría e implacable, le pega el uniforme a la piel. Intenta moverse, pero un fuego florece en su costado, una agonía candente que lo clava al suelo empapado de barro. Los sonidos de la batalla se han desvanecido, reemplazados por los suaves gemidos de los moribundos y el tamborileo constante de la lluvia. Esto es todo, entonces. Este es el fin. Cierra los ojos listo para que la oscuridad lo leve, pero la oscuridad se mantiene a raya por algo más, un roce. Unas manos pequeñas y delicadas, sorprendentemente fuertes, lo dan vuelta. Siente un pano fresco y húmedo en la frente, y entonces el aroma penetrante, limpio y silvestre, llena sus sentidos. Salvia machacada, una cataplasma, fresca y relajante, se presiona contra el fuego de su costado. A través de la neblina de dolor, oye un sonido. Un zumbido bajo y sin palabras, una melodía de tristeza pura y sin complicaciones. Intenta abrir los ojos, ver el rostro del ángel que lo atiende en el corazón del infierno, pero lo único que puede captar es el aroma a salvia y el sonido de esa canción triste y dulce antes de que el mundo se disuelva por completo. Un repentino estruendo en la calle destrozó el recuerdo, devolviéndolo a la cruda realidad del presente. Se levantó del escritorio. El fantasma del dolor en su costado era un dolor sordo y familiar. El sonido provenía del exterior del bar, un lugar que gestaba problemas con la misma seguridad con la que gestaba cerveza. Se ajustó el cinturón de su pistola, con movimientos precisos y sin prisa. Los problemas no eran algo para apresurarse. Eran algo que había que afrontar, contener y resolver. Salió a la intensa luz del sol. Se había reunido un pequeño grupo. En el centro, 3 ganaderos de aspecto rudo, con los rostros enrojecidos por el whisky y el calor del mediodía, habían acorralado a una joven contra la pared del bar. Era delgada y vestía ropa gastada y manchada por el viaje. Su cabello oscuro, una marana que le caía sobre los ojos. Pero no se acobardaba. Tenía la barbilla levantada, los hombros rectos, sus ojos, del color de un cielo tormentoso. Ardían con un fuego desafiante. Parecía menos una víctima y más un lobo acorralado, listo para morder a quien se atreviera a tocarla. «Miren lo que tenemos aquí, muchachos», se burló el más grande de los hombres, extendiendo la mano para agarrarle un mecón de pelo. «Una pequeña gata salvaje. Apuesto a que podríamos domarla». La chica se estremeció, pero no gritó. «Déjame en paz», dijo con voz baja y tensa, vibrando con una furia controlada. Las botas de Caleb hicieron un ruido pesado y deliberado en el polvo al acercarse.
La multitud se apartó para él, y su energía bulliciosa se desvaneció en un silencio cauteloso. El ganadero se giró. Su sonrisa vaciló levemente al ver el rostro frío e impasible del sheriff. «Solo me estaba divirtiendo un poco, sheriff», dijo el hombre, con la mano aún enredada en el cabello de la chica. «Se acabó la diversión», dijo Caleb con voz plana y serena. No era una petición. «Déjala ir». El hombre dudó, su orgullo en conflicto con el instinto de supervivencia que posee incluso un borracho. Miró a Caleb a los ojos y no vio nada que apelara a él, ni humor, ni flexibilidad, solo la inquebrantable certeza de la ley. Con una maldición murmurada, la soltó y la empujó hacia adelante. No vale la pena, probablemente esté llena de pulgas. Los tres hombres regresaron pavoneándose al salón, dejando a Lyra sola en la calle, su pequeño cuerpo temblando de rabia y humillación. Caleb la miró sin cambiar de expresión. Para él, esto era simplemente otra parte del trabajo del día. Un disturbio calmado, orden, restaurado. No tenía ni idea de que estaba mirando el rostro del fantasma que había atormentado sus momentos más tranquilos durante una década. No tenía ni idea de que su deber acababa de ponerlo cara a cara con su salvación. El polvo se asentó, dejando un silencio en la calle más denso que el ruido anterior. Las puertas del bar permanecieron cerradas. Los habitantes del pueblo habían regresado a sus vidas, dejando al agente de la ley y al gato montés solos en el opresivo calor de la tarde. Lyra no se movió. Su cuerpo era un nudo de furia, con los nudillos blancos donde apretaba los puños. Esperaba que le dijera que siguiera adelante, que se fuera de su pueblo, que se convirtiera en el problema de alguien más. Era lo que siempre ocurría. Caleb la observó con su mirada firme e indescifrable. No veía a una mujer, sino un problema sin solución fácil. Dejarla a merced del pueblo era una sentencia de muerte, ya fuera a manos de esos borrachos o por inanición lenta. Su sentido del deber, el rígido código que regía su vida, no se lo permitía. «No puedes quedarte en la calle», dijo con voz monótona. «Volverán a por ti cuando el whisky les devuelva el valor. Señalo con la barbilla su oficina. Tengo una celda vacía. Hay un catre y una manta. La puerta tiene cerradura. Estarás a salvo allí esta noche». Lyra levantó la cabeza de golpe, con los ojos encendidos de indignación. Una celda. Le ofrecía una jaula. La amarga ironía, ser rescatada de una turba para ser encerrada por la ley, fue un cruel golpe de efecto. «No soy una criminal», espetó, con palabras afiladas como el pedernal. «Nunca dije que lo fueras», respondió Caleb con calma, imperturbable ante su ira. «Pero eres un objetivo. Esa celda es la habitación más segura de Prosperity. Es una oferta de protección, no de castigo. ¿Lo tomas o lo dejas?» Lo miró fijamente, buscando en su rostro cualquier indicio de malicia o engaño, pero solo encontró un cansado pragmatismo. La disyuntiva era decisiva: la humillación percibida de una celda o el peligro cierto de la calle. Sobrevivir había sido su única prioridad durante mucho tiempo, y ella tomó la decisión por ella. Con un gesto rígido y resentido, entró delante de él en la oficina del sheriff. Él la condujo a la pequeña y limpia celda del fondo. Colocó un cubo de agua fresca y una manta limpia sobre el catre. Luego retrocedió y ella oyó el pesado y último sonido del cerrojo al cerrarse. Estaba a salvo y estaba atrapada. Más tarde, mientras el crepúsculo se extendía por el cielo, Caleb estaba sentado en su escritorio, atendiendo su propia herida leve. Tenía los nudillos en carne viva y sangrando por haberse raspado con la hebilla metálica de un cinturón al empujar al ganadero. Vertió un chorrito de whisky sobre el corte, siseando al sentir el escozor, y lo vendó torpemente con una tira de tela. A través de los barrotes, pudo ver a Lyra sentada en su catre con la espalda erguida. Notó un largo rasguño en su antebrazo, rojo y furioso, causado por el golpe contra la áspera pared del salón. Observó cómo su mirada se desviaba hacia la pequeña ventana enrejada que daba al polvoriento patio trasero de la oficina. Allí crecía una artemisa tenaz, con sus hojas resistentes cubiertas de polvo. La observó un largo instante. Luego entrecerró los ojos con determinación, con sorprendente destreza. Metió la mano entre los barrotes, estirando el brazo al máximo. Sus dedos lograron agarrar una hoja verde grisácea. La metió en la celda.
se la acercó a la nariz e inhaló su aroma penetrante y limpio. Entonces, hizo algo que hizo que Caleb se enderezara de golpe. Aplastó la hoja entre los dedos, con movimientos prácticos y seguros, y presionó la fragante pulpa verde oscuro directamente sobre el rasguño en su brazo. El aroma a salvia machacada, tenue pero inconfundible, inundó la oficina. A Caleb no le impactó un olor, sino un golpe físico. Una llave girando en una cerradura en lo profundo de su memoria. El mundo se tambaleó y, por medio segundo, dejó de estar en su polvorienta oficina de Wyoming. Estaba de vuelta en el barro y la lluvia, la agonía en su costado era un fuego rugiente, y ese mismo aroma penetrante y vivificante era lo único que atravesaba el hedor de la muerte. El recuerdo era tan poderoso, tan visceral, que sintió un fantasma del antiguo dolor arder en su costado. Miró fijamente a la chica en la celda, a esa desconocida, silenciosa y desafiante, y una pregunta profunda e inquietante comenzó a formarse en su mente. A la mañana siguiente, abrió su celda y le dio una taza de café. No había dormido. El fantasma de ese recuerdo, despertado por el aroma a salvia, lo había mantenido paseando por el suelo toda la noche. Tenía que saberlo. La salvia, comenzó, con la voz más áspera de lo habitual. ¿Dónde aprendiste a usarlo como medicina? Lyra lo miró, sorprendida por la pregunta personal. Mi madre, dijo en voz baja. Creció con los Shoshone, me enseñó. Pero sobre todo aprendí en la misión donde crecí. El enfermero era botánico. Decía que Dios había puesto una cura para cada dolencia en la tierra, solo había que saber dónde buscar. Las manos de Caleb se apretaron alrededor de su taza. ¿Qué misión? San Judas, cerca de la frontera con Tennessee. Cada palabra era un paso más en un camino que no sabía que estaba recorriendo. Tu misión estaba cerca de Pittsburgh Landing. Preguntó en voz baja. ¿Ayudaste con los soldados después de la batalla de Shiloh? Se quedó paralizada, con la taza a medio camino de sus labios. Sus ojos, que habían estado cautelosos, ahora se abrieron con una luz naciente e incrédula. Lo miro de verdad, recorriendo su rostro, su figura, y luego bajo la mirada hacia su costado, donde su mano ahora descansaba instintivamente sobre su vieja herida. El soldado en el bosque. Susurro, apenas audibles las palabras. El que dieron por muerto tus ojos. Eran azules, pero parecían grises bajo la lluvia. Caleb sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Estabas tarareando, dijo, y el recuerdo volvió a él, claro y nítido. Un himno, no recordaba el nombre. La roca sólida, susurro. Estaba tarareando la roca sólida. La miró fijamente, a esta chica salvaje, a esta paria a la que había encerrado en una celda por un desinteresado sentido del deber. No vio a una extraña, sino al ángel del lodo ensangrentado de su pasado, la chica sin nombre ni rostro que lo había rescatado del borde de la muerte con una joya aplastada y una canción tranquila. Le debía la vida, hasta el aliento, a la mujer que tenía ante él. Y el peso de esa deuda tácita de una década de antigüedad se abalanzó sobre él con la fuerza de un aluvión, destrozando el mundo tranquilo y ordenado que con tanto esmero había construido. El silencio que siguió a la revelación fue algo vivo, llenó la pequeña y estéril oficina, más pesado que las motas de polvo que danzaban bajo los rayos del sol matutino, cargado con el peso de una década de historia no contada. Caleb sintió como si las sólidas tablas del suelo bajo sus pies hubieran cedido ante un abismo. El mundo había estado perfectamente ordenado momentos antes. Estaba la ley, estaba su deber y estaba el pasado, una habitación cerrada con llave a la que nunca entraba. Ahora la puerta de esa habitación había sido arrancada de sus goznes, y el fantasma que la acechaba se alzaba ante él, real y respirando, con ojos color tormenta y manos manchadas de salvia. Su mente, acostumbrada a la simple aritmética de sus deberes, luchaba por calcular la magnitud de este nuevo libro de cuentas emocional. La deuda que tenía con esta mujer no era algo que pudiera saldarse con unos pocos dólares o una palabra de agradecimiento. Era una deuda de aliento y sangre, de cada amanecer que había visto desde la batalla de Shiloh. Toda su existencia dependía de un acto de misericordia que él había realizado de niña, un acto por el que no había recibido nada y él nunca había podido agradecerle. El desapego profesional que había sido su armadura durante 10 años se hizo añicos, dejándolo sintiéndose expuesto y profunda y terriblemente responsable. La miró de verdad,
y no vio a la gata salvaje que los ganaderos habían atormentado, sino la silenciosa fuerza que debía de haber poseído para sobrevivir a los horrores del campo de batalla, la ruina de su misión y la soledad del desierto. Le había ofrecido una jaula para protegerla. La ironía era tan amarga que casi lo ahogaba. «No puedes irte», dijo con palabras más duras de lo que pretendía, ásperas por una emoción que no podía identificar. Se aclaró la garganta, intentando contener la repentina y feroz necesidad de protección que se había apoderado de él. «Quiero decir, no es seguro. Los hombres de ayer no te olvidarán. El pueblo no es un lugar agradable para una mujer sola». Lyra lo observó, su propia sorpresa dio paso lentamente a una profunda y cautelosa confusión. El frío e impasible agente de la ley de ayer había desaparecido. En su lugar había un hombre cuyos ojos reflejaban una emoción turbulenta y cruda que ella no podía descifrar. «He estado sola mucho tiempo, sheriff», dijo en voz baja. «Sé cómo sobrevivir». «Aquí no», insistió, con un deje de desesperación en la voz. Empezó a pasearse por la pequeña oficina, con su estoica calma completamente desmantelada. «Necesitas un lugar donde quedarte, un puesto. Esta oficina requiere mantenimiento, remenda a limpiar, hay fondos asignados, un salario». Se estaba inventando un trabajo en el acto. La excusa era tan evidente que casi daba lástima. Él, un hombre que fregaba sus propios suelos y remendaba sus propias camisas con meticuloso cuidado, fingía necesitar una empleada doméstica. «Podrías quedarte en la habitación de invitados del fondo, seria, apropiado». Él vio la mentira, por supuesto, pero también vio la desesperada sinceridad que se escondía tras ello. Este hombre poderoso y solitario prácticamente le rogaba que se quedara, y ella no entendía por qué. No sabía nada de la deuda que sentía, solo que el hombre que la había encerrado en una celda la noche anterior ahora la miraba como si tuviera todo su mundo en sus manos. No tenía dinero, ni aliados, ni destino. El camino era un lugar solitario y peligroso. Esta pequeña y limpia oficina, con este hombre extraño y atormentado, era por el momento el refugio más seguro que podía imaginar. «De acuerdo, sheriff», asintió, con la voz apenas un susurro. «Me quedaré un rato». El alivio que inundó el rostro de Caleb fue tan profundo que casi dolía presenciarlo. Asintió rígidamente, incapaz de articular la gratitud que sentía. «Bien», dijo, una palabra que cargaba con el peso de 1000 pensamientos no expresados. «Bien». Y así comenzó su tranquilo e incómodo arreglo. Lyra se mudó a la pequeña habitación detrás de la oficina, un espacio que era poco más que una cuna y una caja, pero que mantenía impecablemente ordenado. Se encargó de las pequeñas tareas domésticas. Su presencia era un contrapunto suave y discreto a la rígida rutina de Caleb. Le zurcía los calcetines con puntadas tan finas que eran casi invisibles. Encontró raíz de achicoria silvestre y se la añadió a su café, dándole un sabor rico y terroso que él nunca antes había probado. Él, a su vez, empezó a dejarle cosas: una pastilla nueva de jabón sin perfume en el lavabo, una manta gastada pero limpia doblada a los pies de la cuna, un pequeño tazón de bayas silvestres que había recogido en un huerto cerca del río. Rara vez hablaban más de unas pocas palabras seguidas. Sus días se veían interrumpidos por el tic-tac del reloj y el tintineo de una taza de café contra un plato. Se orbitaban el uno al otro como dos planetas cautelosos, unidos por un secreto compartido y una gravedad que ninguno de los dos comprendía aún. El pueblo de Prosperidad, sin embargo, no permanecía en silencio. Los susurros seguían a Caleb en sus rondas diarias como moscas zumbando. Ver a la chica salvaje barriendo el porche de la oficina del sheriff o tendiendo su ropa se convirtió en la obra teatral más fascinante del pueblo. La Sra. Gable, la esposa del predicador, la detenía. Amigos en la calle. Su voz era un siseo bajo y escandalizado tras su mano enguantada. Los hombres del bar hacían bromas groseras. Incluso los niños a veces se detenían a mirarla fijamente. Caleb lo ignoraba todo con una indiferencia glacial que solo alimentaba los chismes. Él era el sheriff y no se dignaría a explicar sus acciones a nadie, pero Lyra sentía el peso de sus miradas. Era una carga familiar, la sensación de ser juzgada y considerada deficiente, y le impedía sentirse realmente segura, incluso tras la puerta cerrada de la oficina del sheriff. Era su protegida, su empleada, su salvadora secreta. Pero para el pueblo, solo era un problema más. Y en un pueblo como Prosperity, los problemas siempre tenían un precio.
La llegada de Silas Cain y sus hombres fue como un cambio de clima. El aire, ya denso por el calor del verano, se volvió pesado y cargado de una humedad nueva y peligrosa. No eran ganaderos, ruidosos y torpes en su crueldad. Estos 4 hombres entraron en prosperidad en caballos flacos y oscuros, con movimientos sobrios, sus ojos escudriñando la calle con una mirada fría y depredadora. El hombre que los guiaba era alto y demacrado, con una larga y pálida cicatriz que le trazaba un camino desde la sien hasta la mandíbula, una mueca permanente grabada en su rostro. Llevaba la pistola atada abajo, como un pistolero, y su mirada parecía no perderse nada. Se movían como una unidad, desmontando frente al salón con un silencio sincronizado y disciplinado que delataba una larga y sangrienta historia juntos. Lyra estaba en la oficina principal, desempolvando cuidadosamente los lomos de los pocos libros encuadernados en cuero de Caleb, cuando los vio por la ventana. El plumero que sostenía se le resbaló de las manos y cayó al suelo en un suave y silencioso montón. La sangre le abandonó el rostro, dejándolo de un blanco ceroso y translúcido. Respiró con dificultad y dio un paso atrás, tambaleándose, levándose la mano a la boca para ahogar un grito inaudible. El mundo fuera de la ventana se disolvió en un torbellino de recuerdos. El olor a humo, el sonido de la madera astilada, los terribles e inhumanos gritos de quienes la habían criado. Era él, el hombre de la cicatriz, el artífice de sus pesadillas. Caleb, que había estado limpiando su rifle en el escritorio, vio el cambio en él al instante. Se había acostumbrado a su presencia silenciosa y vigilante, a la cautela con la que se movía por su espacio. Esta era una quietud diferente. Era la parálisis total y congelada del terror puro. Se puso de pie al instante y su mano se dirigió instintivamente a su codo para estabilizarla. «Lyra, ¿qué pasa?», preguntó en voz baja y apremiante. Ella no podía hablar, solo podía señalar con un dedo tembloroso hacia la ventana, hacia los hombres que ataban sus caballos al poste del salón. Caleb siguió su mirada. Vio a los recién legados, sus rostros severos, la profesionalidad con la que portaban las armas. No sabía quiénes eran, pero sabía que eran un problema que Prosperity no había visto en mucho tiempo. Y supo con una certeza que lo heló hasta los huesos, que eran la fuente del terror que acababa de robarle la luz a los ojos de Lyra. Dentro del salón, el bullicio habitual se apagó cuando Cain y sus hombres entraron. Se sentaron en una esquina del fondo, una posición que les permitía ver claramente toda la sala y ambas salidas. Cain pidió una botella de whisky y pagó con una moneda de oro que hizo que el camarero abriera los ojos de par en par. Durante una hora, se sentaron y bebieron sin decir casi nada. Su presencia era un peso palpable en la sala. Cain era un hombre paciente. Sabía que en un pueblo tan pequeño, la información era moneda de cambio tan libre como el licor. Solo tenía que esperar. Los susurros no tardaron en empezar. 2 viejos rancheros en la barra, con la voz entrecortada por la cerveza barata, empezaron a quejarse del calor, el precio de la comida y la extraña situación en la oficina del sheriff. «Todavía no lo entiendo», se quejó uno de ellos. Thorne, callado como una lápida toda su vida, de repente se fija en esa chica, la salvaje que encontraron en las colinas. Hoy que venía de aquella misión que se incendió sobre la frontera de Tennessee hace una década, añadió el otro, escupiendo en una escupidera cercana. Creo que se llamaba St. Judas, qué asunto más raro. En la mesa del fondo, la mano de Silas, Cain se quedó quieta alrededor de su vaso. Su mirada se agudizó, la indiferencia aburrida fue reemplazada por una concentración fría y reptil. St. Judas, un testigo, después de todos estos años, un cabo suelto había llegado hasta aquí, en este pueblito olvidado. Bajo la protección del agente de la ley local, se inclinó hacia adelante y murmuró algo a sus hombres. Sus expresiones se endurecieron. La misión de reconocimiento del carro de nóminas ahora era secundaria. Un asunto más antiguo y personal acababa de cobrar prioridad. La frágil paz del mundo de Caleb y Lyra se hizo añicos esa misma tarde. Caleb, cuya sospecha se había convertido en una leve alarma durante todo el día, le había advertido a Lyra que se quedara dentro. Pero su barril de agua estaba casi vacío y el pozo estaba a 50 metros calle abajo. Negándose a ser una prisionera, su orgullo y una profunda necesidad de normalidad por encima del miedo, insistió en ir ella misma.
He ido a buscar agua toda mi vida, sheriff. Había dicho con un destello de su antigua rebeldía en la mirada. No voy a empezar a esconderme de las sombras ahora. La observaba desde la ventana de la oficina, con la mano apoyada en la culata de la pistola y un nudo de miedo en el estómago. Llegó al pozo, llenó los 2 pesados cubos y emprendió el regreso. Estaba a medio camino de la oficina cuando 2 hombres de Cain salieron del callejón junto a la tienda, bloqueándole el paso. «El jefe quiere hablar contigo, chica», dijo uno de ellos, con una sonrisa que era una ruina de dientes amarillos. Lyra dejó caer los cubos y el agua salpicó. Se quedó tendido en el polvo y echó a correr. Pero el segundo hombre fue demasiado rápido. La agarró, apretándole el brazo con fuerza. El tiroteo no fue un asunto prolongado y noble como los que cantan los baladistas. Fue una explosión de violencia repentina y brutal. Caleb salió por la puerta antes de que Lyra pudiera siquiera gritar. Su primer disparo fue una advertencia, disparado al suelo, a los pies de los hombres. «Suéltenla, rugió». Respondieron desenfundando sus propias armas. La calle estalló en un caos de disparos y gritos. Caleb disparó de nuevo con puntería serena y letal, alcanzando al primer hombre en el hombro, derribándolo al suelo. El segundo hombre apartó a Lyra de un empujón y disparó alocadamente. La bala astiló el marco de la puerta a pocos centímetros de la cabeza de Caleb. Caleb devolvió el fuego, empujando al hombre de vuelta al callejón. Del bar, Cain y su cuarto hombre salieron con las armas desenfundadas, sumándose a la lluvia de balas. Caleb agarró a Lyra, arrastrándola tras la frágil cubierta de un abrevadero. «¡Entra!», gritó, abriendo fuego de contención para cubrir su retirada. Él la regresó a la oficina a toda prisa mientras él se mantenía firme. Un agente de la ley solitario contra una banda de asesinos experimentados. Logró herir a otro de los hombres de Cain antes de que finalmente retrocedieran, arrastrando consigo a sus compañeros heridos y desapareciendo de nuevo en el salón. La calle volvió a quedar en silencio, el aire acre con el olor a pólvora. Caleb retrocedió hacia su oficina, cerrando la puerta con llave. Encontró a Lyra acurrucada en el suelo, temblando, con el rostro hundido entre las manos. La ilusión de seguridad se había desvanecido, incinerada por el fuego de los disparos. Cain sabía quién era. Había intentado llevársela una vez. No se detendría hasta que uno de ellos estuviera enterrado. Su acuerdo secreto había terminado. Su guerra acababa de comenzar. El silencio que se apoderó de la oficina del sheriff tras el tiroteo era denso y sofocante, impregnado del acre olor a pólvora. Caleb echó el cerrojo a la pesada puerta de roble y se apoyó en ella, con el pecho agitado y los oídos zumbando por la ráfaga de disparos. Al otro lado de la habitación, Lyra se incorporó lentamente del suelo, con los ojos abiertos y sombríos en su rostro pálido. La frágil ilusión de seguridad que él había intentado construir para él se había hecho añicos, y la verdad de su situación ahora quedaba al descubierto entre ellos. No estaban en un santuario. Estaban en una fortaleza sitiada. Pasó la siguiente hora dando vueltas por los confines de su oficina como un lobo enjaulado, con la mente acelerada, evaluando su situación con una claridad fría y brutal. El pueblo era una causa perdida. Había visto cómo los habitantes habían desaparecido de la calle en cuanto comenzó el tiroteo, cerrando las puertas sin que su valentía pudiera compararse con el miedo. Su insignia, símbolo de autoridad comunal, era ahora solo un trozo de hojalata, carecía de poder contra un hombre como Cain, que forjaba sus propias leyes con plomo y sangre. No podían quedarse. Permanecer en prosperidad era esperar una muerte que llegaría segura y rápida, probablemente al amparo de la oscuridad. Finalmente dejó de pasearse y se giró hacia Lyra, sentada en silencio a su pequeña mesa, con las manos en torno a una taza de café frío que no había tocado. «Él sabe quién eres», dijo Caleb, con palabras bruscas y desprovistas de cualquier consuelo. «No se detendrá. Ahora no. No podemos ganar una guerra de desgaste. No tenemos los hombres ni la munición». «Entonces esperamos a que nos mate», susurró ella con la voz temblorosa por primera vez. «No», dijo él con la mirada intensa. «Cambiamos el campo de batalla». Se inclinó sobre la mesa, con las manos planas contra la madera. «Hay un puesto federal, Fort Laramie. Está a 100 millas al norte de aquí, al otro lado de las llanuras. Hay soldados allí, un alguacil estadounidense.
Es un lugar donde la ley es más que un hombre con una pistola. Es un lugar al que no puede acceder. Hizo una pausa, dejando que el peso de su plan se asentara. Puedo llevarte, Ali. Te llevaré, Ali. Era el momento en que su extraño acuerdo se transformaba. Él ya no era solo su jefe o su guardián, era su escolta, su escudo en un viaje que probablemente les costaría todo a ambos. Vio el miedo en sus ojos, pero también un destello de algo más, determinación. Había sido una superviviente toda su vida, no se detendría ahora. Se llama Silas Cain, dijo de repente, con la voz ligeramente más fuerte. Era la primera vez que ofrecía información, la primera vez que asumía el papel de compañera. Había más de una docena de ellos cuando llegaron a la misión. Eran disciplinados, no una chusma. Se movían de noche. Prendieron fuego para sembrar el caos antes de atacar. Cain no solo mata, disfruta del miedo antes de atacar. Ella le estaba dando información táctica sobre su enemigo, extraída de las cenizas de su propio trauma. Caleb escuchó, absorbiendo cada detalle. Miró a esta joven, que tenía todo el derecho a estar destrozada, y vio una fuerza que lo humilló. La deuda que tenía con ella no era solo por la vida que había salvado, sino por el espíritu que se había negado a dejar morir. Gracias, dijo con palabras que le resultaron pequeñas e insuficientes. Caminó hacia el armero y tomó un segundo rifle. Mientras empezaba a empacar una alforja con munición, carne seca y su pequeño botiquín, la miró de nuevo, con voz baja y solemne. Una vez fui soldado. Vi morir a muchos hombres. Cuando me encontraste, me había rendido. No solo curaste una herida, Lyra, me devolviste una vida que crea no merecer. No te fallaré con ella. Nunca más. Partieron después de medianoche, cuando la luna se había puesto y el pueblo estaba sumido en una profunda oscuridad sin sueños. No se arriesgaron a la calle principal. Caleb la condujo a ella y a los 2 caballos, el suyo y uno que había confiscado de la cuadra del pueblo, por la parte trasera del establo, con los cascos de los caballos envueltos en tela para amortiguar sus pasos. Se movieron como fantasmas por los callejones, pasando junto a las casas cerradas de quienes habían susurrado sobre ellos. Las mismas personas que Caleb ahora abandonaba para cumplir con un deber más profundo y personal. Al dejar atrás los últimos edificios del pueblo y abrirse ante ellos las vastas y oscuras llanuras, una aterradora sensación de libertad invadió a Lyra. Durante una década su mundo había sido una serie de jaulas cada vez más pequeñas, la misión, la naturaleza, la celda del sheriff. Ahora estaba bajo un cielo infinito, pero la jaula solo se había agrandado. Los barrotes eran ahora el horizonte mismo, y el cazador estaba en algún lugar, en la oscuridad, tras ellos. Caleb cabalgaba cerca, su presencia como una sombra sólida y reconfortante a su lado. No hablaron, simplemente cabalgaron, 2 figuras solitarias contra el inmenso y silencioso paisaje, dejando atrás las ruinas humeantes de sus vidas, con los rostros apuntando hacia la promesa desconocida del norte. Las llanuras abiertas de Wyoming eran un mar áspero e implacable de hierba y cielo. Durante días cabalgaron hacia el norte, con el sol como un martillo implacable durante el día, el vasto vacío estrellado como un manto helado por la noche. El pueblo de prosperidad, con sus odios mezquinos y estructuras frágiles, parecía un mundo aparte, reemplazado por un conjunto de peligros más honestos y elementales. La falta de agua, la amenaza de las serpientes de cascabel y la constante e inquietante sensación de ser observados. La sombra de Silas Cain y sus hombres se extendía tras ellos, una amenaza que era aún más aterradora por ser invisible. En este crisol de supervivencia, el incómodo silencio que había definido su coexistencia en la oficina del sheriff comenzó a desvanecerse, reemplazado por una colaboración silenciosa y eficiente. Las rígidas líneas de sus roles, representante de la ley protegido, salvador y salvado, se difuminaron y se disolvieron en una colaboración fluida. Caleb, el hombre de la táctica y el orden, descubrió que sus habilidades eran solo la mitad de la ecuación. Sabía leer las tenues huellas de un caballo herrado y elegir un campamento defendible, pero fue Lyra quien le enseñó a interpretar el terreno. Le mostró cómo un tipo particular de cardo solo crecía donde el suelo contenía agua profunda, lo que los condujo a un manantial oculto cuando sus cantimploras estaban casi vacías.
Señaló la sutil diferencia entre el estramonio venenoso y la raíz comestible de chirivia silvestre que los alimentó durante 2 días. Una noche, mientras Caleb limpiaba su rifle, con el queno fruncido por la preocupación por la escasez de provisiones, él regresó al campamento con una pequeña bolsa llena de escaramujos gordos y ácidos y un puñado de piñones que había cosechado con paciencia. Esa noche comieron un guiso sencillo que él preparó, y por primera vez Caleb sintió no la triste satisfacción de sobrevivir, sino una serena y profunda sensación de paz. Él a su vez compartió su propio conocimiento. Le enseñó a cabalgar pegada al cuello del caballo para presentar un blanco más pequeño, a usar la cresta de una loma como cobertura, a escuchar los sonidos de la noche en busca de cualquier señal de persecución. La observaba mientras dormía, la luz del fuego suavizaba las líneas duras y desafiantes de su rostro, y la deuda profesional que sentía hacia ella se transformaba lenta e imperceptiblemente en algo más. Era una ternura feroz y protectora que se sentía más peligrosa que cualquier cazarrecompensas. Ya no solo estaba pagando una deuda del pasado, luchaba por un futuro que no sabía que deseaba. Llevaban una semana cabalgando cuando llegaron a las faldas de las montañas Laramie. Según el mapa de Caleb, un paso estrecho y sinuoso conocido como la Puerta del Trampero era su ruta más directa hacia el campo abierto que se extendía más allá. Era su mejor oportunidad de finalmente dejar atrás a Cain. Al entrar en el paso con las imponentes paredes de roca elevándose a ambos lados, un silencio sobrenatural descendió. El parloteo habitual de pájaros e insectos había desaparecido. El aire estaba quieto y denso. Caleb frenó su caballo escudriñando con la mirada las crestas que se alzaban sobre ellos. Algo va mal. Susurró, levando la mano a la culata de su colt. La mirada de Lyra siguió la suya. No vio nada, pero también lo sintió, un cambio en la presión del mundo, la sensación de la mirada de un depredador. El primer disparo llegó sin previo aviso, un potente disparo de rifle que resonó como el crujido de un hueso gigante. Un fragmento de roca explotó en la pared del acantilado a escasos centímetros de la cabeza de Caleb. Emboscada. Gritó, saltando del caballo y arrastrando a Lyra con él. Se apresuraron a buscar la escasa protección de un grupo de rocas mientras más disparos caían desde los acantilados, inmovilizándolos. Estaban atrapados. Cain no solo los había seguido, los había superado en maniobras. Había anticipado su ruta y tendido su trampa en el único lugar del que no podían escapar. «Bien, sheriff», resonó la voz de Silas Cain desde los acantilados, distorsionada por el eco. «Admiro su persistencia, pero su camino termina aquí». Caleb se asomó por el borde de la roca. Ahora podía verlos. 3 de los hombres de Cain estaban apostados en la cresta a su izquierda y el propio Cain estaba de pie en las rocas justo encima de ellos, con el rifle cómodamente apoyado en sus manos. Tenían la altura, la cobertura y eran numerosos. «No hay salida, Lyra», dijo Caleb con voz sombría mientras recargaba su pistola, «al menos no una directa». Ella lo miró, con el rostro pálido pero los ojos llameantes. El terror estaba allí, pero debajo, el espíritu resiliente que había legado a admirar ya estaba trabajando, buscando una salida. Estaban acorralados, superados en armamento, y su viaje estaba a punto de llegar a un final violento y sangriento. Mientras la risa de Cain resonaba por el cañón, un sonido de maldad pura y triunfante, Caleb sostuvo la mirada de Lyra. Era el momento, la batalla final, y la enfrentarían juntos. El paso del cañón se convirtió en una galería de tiro. Las balas rebotaban en las rocas, levantando polvo y fragmentos de piedra, y el espacio reducido amplificaba el rugido de los cañones hasta un crescendo ensordecedor. Caleb era un maestro de la táctica. Aprovechando al máximo la escasa cobertura, disparaba un solo tiro deliberado desde una posición, llamando su atención, mientras que Lyra, armada con el segundo rifle, disparaba desde otra, manteniendo a sus atacantes en vilo, desorganizados. Luchó con una eficacia fría y desesperada, logrando eliminar a uno de los hombres de Cain que tuvo la imprudencia de exponerse en la cresta. Pero seguían superados en número y armamento. Lenta y metódicamente, 2 de los hombres restantes de Cain comenzaron a descender por la ladera del cañón, utilizando el terreno para flanquearlos. Caleb vio la maniobra y supo que se les agotaba el tiempo.
Lanzó una ráfaga de fuego de contención para cubrir a Lyra mientras ésta se escabullía a una posición más defendible tras un espeso afloramiento rocoso. Fue en ese instante de exposición que una bala lo alcanzó. El impacto fue un martillazo candente en el costado, que le quitó el aliento y lo hizo tambalearse hacia atrás contra la roca. Se deslizó al suelo y el mundo se disolvió por un instante en una neblina gris y flotante. El dolor fue agudo, pero fue el lugar lo que lo invadió con un terror escalofriante y sobrenatural. Era el mismo lugar, casi al milímetro. La misma herida que había arrastrado de Shiloh, un eco físico del pasado, una deuda que volvía a vencer. Su rifle resonó entre sus dedos entumecidos. Silas Kane lo vio caer. Una risa triunfante y cruel resonó por el paso. El gran representante de la ley ha caído. Rugió. Comenzó a descender de su posición con la arrogancia confiada de quien sabía que la pelea estaba ganada, con la pistola desenfundada, listo para asestar el tiro final. Lyra lo vio todo. Vio caer a Caleb, vio a Cain avanzar, vio el brillo de triunfo en los ojos del forajido. No había tiempo. Un disparo directo era imposible. Cain se cubría con las rocas. En esa fracción de segundo, su mente, agudizada por años de supervivencia en la naturaleza, no vio un arma, sino el paisaje mismo. Sobre Cain, una sección del acantilado era inestable, una precaria mezcla de roca suelta y pizarra unida por poco más que la gravedad. No lo dudo. Mientras Cain estaba concentrado en Caleb, él salió de su escondite y trepó por el lado opuesto del paso, agarrando con fuerza la piedra áspera. Era un fantasma, sus movimientos rápidos y silenciosos. Al llegar a una cornisa justo por encima de la inestable formación rocosa, apoyó todo su peso en una gran roca tambaleante. Esta crujió, se movió y, con un crujido ensordecedor, cedió. No fue un derrumbe masivo, pero fue suficiente. Una cascada de rocas y pedregal se desplomó por la pared del acantilado, no sobre Cain, sino directamente en su camino. Se vio obligado a retroceder de un salto para evitar ser arrastrado, y su avance triunfal se convirtió en una retirada desesperada. El rugido de la roca al caer y la nube de polvo crearon la distracción perfecta. Fue todo el tiempo que Caleb necesitó. Sacudiendo la cabeza para disipar el dolor, ignoró el fuego en su costado, sacó su Colt de la funda y disparó. El único disparo fue un punto y aparte al final de una frase larga y sangrienta. Silas Kane se tambaleó con una expresión de absoluta incredulidad en el rostro, antes de desplomarse en el polvo. Los hombres que le quedaban, al ver que era su líder, se desbandaron y huyeron. Su retirada fue tan caótica y cobarde como brutal había sido su ataque. Un silencio profundo y resonante regresó al cañón. Lyra se deslizó de nuevo al fondo del cañón, temblando. Corrió al lado de Caleb. Él estaba pálido, apoyado pesadamente contra la roca, con la mano apretada sobre la herida sangrante. Él se arrodilló a su lado, buscando ya la bolsa de cuero con hierbas que llevaba en el cinturón. «Parece», dijo con voz áspera, con una leve sonrisa de dolor en los labios, «que estoy en deuda contigo una vez más». «No», dijo ella en voz baja, con la voz cargada de emoción mientras empezaba a vendar la herida con hojas de salvia machacadas. «La deuda está saldada. Ya no era la niña que había salvado a un extraño. Él ya no era el agente de la ley que había rescatado a una víctima. Eran dos personas que acababan de salvarse mutuamente. Tras la sangrienta batalla, su historia se había completado, no como un eco, sino como un acorde perfecto y resonante». Pasaron la noche en el paso, Lyra atendiendo su herida, Caleb entrando y saliendo de un sueño febril. A la mañana siguiente, estaba débil pero lucido. La observó mientras reempacaba las alforjas, con movimientos eficientes y leños de una nueva y serena confianza. «Fort Laramie está a 2 días al norte», dijo con la voz aún ronca. Hizo una pausa y luego lo miró. «¿Es ahí a dónde vamos?» Siguió su mirada hacia las llanuras abiertas. Pensó en el fuerte, un lugar de normas, de soldados que obedecían órdenes, en una vida segura pero rígida. Pensó en su polvorienta oficina en prosperidad, en los susurros y miedos del pueblo, y entonces miró a Lyra, con el rostro, embarradas de tierra, sus manos manchadas con su sangre y hierbas curativas. Él sabía, con una claridad inquebrantable, cuál era su deber ahora. «No», dijo con una sola palabra resuelta, «el fuerte era un destino.
Un lugar para mantenerte a salvo. Pero no creo que la seguridad sea un lugar, Lyra. Creo que es una persona. Se incorporó hasta sentarse, sin apartar la mirada de ella. Estoy cansado de huir de fantasmas. Mi pueblo no es perfecto, pero es mío. ¿Y tú? ¿Perteneces a Ali? Conmigo. Elegía no huir, elegía regresar y construir un santuario en el mismo lugar que los había juzgado. La elegía a ella. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lyra, pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de regreso a casa. 2 días después, los habitantes de Prosperity observaron cómo 2 figuras cabalgaban lentamente por la calle principal. Era su sheriff, herido pero erguido, y la chica salvaje. Pero algo era diferente. Él no cabalgaba delante de ella, cabalgaba a su lado, y mientras la ayudaba a bajar del caballo frente a su oficina, todo el pueblo observaba. No regresaba con una persona protegida ni con una fugitiva. Regresaba con su compañera. Abrió la puerta de la oficina, un lugar que una vez había sido su jaula y su refugio, y la mantuvo abierta para ella. Al entrar, ambos supieron que ella no era ninguna de las 2 cosas. Era la base de un hogar. La suya fue una vida salvada por un ángel olvidado. La suya fue un espíritu que se negó a ser doblegado. La suya es la historia de cómo una deuda de una década se convirtió en la promesa de un nuevo futuro. Si crees que el amor es una deuda que se paga con toda una vida de lealtad, suscríbete para más historias épicas del salvaje oeste, porque a veces la ley más importante es la que está escrita en el corazón.